¿Cuál es la planeación fiscal agresiva contra la planeación fiscal aceptable? Ejemplo, una planeación. Yo sé que ahorita ya, cerca del fin de semana, damos un brinquito, pues ya están planeando qué van a hacer, ¿no? Probablemente, mañana que pelea el Canelo, dice, pues vamos a reunirnos para ver la pelea del Canelo. Entonces ya estás planeando a quiénes vas a llamar, dónde va a ser el lugar, qué van a cenar, qué van a compartir, y el transcurso de lo que van a hacer las actividades del día de mañana. Tú estás planeando lo que vas a hacer, ¿no? Igual pasa en las empresas, ¿no? ¿Cuánto esperas vender? ¿Cuánto esperas gastar? ¿Cuánto de compras, tu inventario? La parte de la nómina, esto basamos, por ejemplo, en los presupuestos. Y de ahí desarrollamos los documentos pro forma, precisamente con proyecciones, ¿sí? Derivado de estas planeaciones. Entonces hacemos la parte financiera. Y luego, todo fiscalista, decimos, oye, ¿y dónde está la parte fiscal, no? Porque esas compras, esas ventas, pues, tienen una situación de pago de impuestos. Entonces hay que incluir precisamente en las planeaciones la parte fiscal. Creo que eso en una empresa, pues es muy importante precisamente y no estar a la deriva como me sople el viento, ¿no? Hay que llevar algo preparado, hay que ver hacia dónde vamos, cuál es el rumbo. Esa es la planeación fiscal. Optimización de recursos. Por ejemplo, si vas a comprar un activo, ese activo te genera tanto una depreciación contable como una depreciación fiscal, deducción de inversiones para los puristas. Pero a su vez, ese va a generar un ingreso, la compra del activo, ¿sí? O cómo va a impactar precisamente en la empresa. Porque, por ejemplo, compras un vehículo, pues hay gastos, tienes deducciones de gasolina, tiene que andar, mantenimiento, pero te ahorra traslados, por ejemplo, en tiempo, ¿no? En entregas, ¿sí? Entonces, desde algo muy chico hasta algo muy grande, ¿sí? Entonces, la parte de lo que es la optimización de los recursos, precisamente cuál es el impacto y cómo los voy a ocupar. En cada uno de los elementos que se tienen, hay impacto fiscal. Siempre son tres momentos en los que hablamos. El impacto financiero, el impacto lo que es legal y el impacto fiscal. Siempre es una combinación de los tres puntos. Cuando vamos entendiendo estos tres puntos, vamos aterrizando precisamente nuestras operaciones, ¿no? Por ejemplo, si yo decido comprar el activo, probablemente me endeudo, es una situación en finanzas dentro de la empresa, donde vamos a tener esa deuda. La deuda es buena, la deuda es mala, pues depende para qué lo vas a usar. Si esa deuda te va a servir para generar un ingreso, con ese ingreso, pues vas a pagar la deuda y obviamente te va a generar una utilidad, que es lo que se busca, ¿no? Entonces, no todas las deudas son malas. Yo recuerdo a mi abuela que me decía que no me endeudara, ¿no? Oh, hijo, las deudas son malas. Ya cuando fui creciendo, pues vi que no son malas, ¿no? Por ejemplo, y necesito tener una, ¿cómo decirle? Una erogación para que sea deducible fiscalmente. Pero no tengo el recurso. Supongamos que voy a remodelar el negocio. Obviamente que esa remodelación va a generar un gasto y ese gasto pues, va a ser deducible, pero no tengo el dinero. Entonces lo que hago pues es pedir prestado, no voy al banco, que el banco obviamente pues, no te lo anda gratis. Tienes una deuda, el dinero, y esa deuda te genera gasto que es deducible. Ese gasto al no tener el ingreso te genera una pérdida fiscal. Entonces, Ramón, ¿tiene un efecto para el ajuste anual por inflación esa deuda? Pues claro que sí, pero por eso siempre la autoridad verifica las fuentes de recursos, sean internos o externos, es de dónde provino el dinero, porque luego hay empresas que siempre traen pérdidas, ¿no? Y, pues, esta empresa de qué vive, ¿no? Hay que ver sus fuentes de recursos.
precisamente vienen de préstamos de socios, vienen aportaciones para futuros aumentos de capital, viene de capitalizaciones, viene de estos préstamos que hacen los bancos, pero pues ahí vemos que no toda la deuda es mala, ¿no? Siempre y cuando pues te genere pues, un ingreso y obviamente que tiene un impacto fiscal, ¿no? Entonces tenemos que ir analizando, de que es importante, pues analizar la operación de la empresa, no nada más las cifras, sino ver la operación, ¿no? ¿A qué se dedica? ¿Qué es lo que espera? ¿Hacia dónde va la empresa, no? Y dependiendo si va a crecer, si se va a ajustar, porque también se puede reducir, porque también hay que optimizar los recursos, pues se van implementando pues también situaciones de impacto fiscal, ¿sí? Pero estamos hablando, por ejemplo, algo muy sencillo como la depreciación, reducción de inversiones de un activo. Y el efecto que tendría pedir prestado con el gasto que te genera pues, una deducción y probablemente al ser mayores que tus ingresos te genera una pérdida fiscal. Y ya puedes trabajar con la pérdida fiscal en el próximo ejercicio, ¿no? Entonces, tenemos que analizar toda la operación del negocio y ver dónde sale. Por ejemplo, ves a checar las erogaciones y ves que las gasolinas las pagan en efectivo. Obviamente, pues no las hacen deducibles, ¿no? Algo muy sencillo. Entonces vas checando el gasto de gasolina, vas diciendo, ¿no? Pues son 1,000 pesos cada 2 días de gasolina. ¿Sí? Y empiezas a ver, ¿está registrado el vehículo? Porque pues está el gasto de gasolina, pues tiene que haber un vehículo, ¿no? Vas a contabilidad, no hay nada. Oye, ¿dónde está el vehículo? Pues estás gastando gasolina, ¿no? Se te queda viendo, no, es que es del patrón, los prestas a nombre de él. Ah, pues habría que hacer un contrato de comodato, ¿sí? Y vamos a ver un criterio precisamente que menciona que los vehículos que sean usados para los fines de la empresa, estén en comodato, pues deben ser precisamente para eso. Porque si no, los gastos que van relacionados con esos activos y son realizados para los fines de la empresa no deberían ser deducibles, ¿no? Algo muy pequeño. Por ejemplo, el otro de hace muchos años, siempre lo cuento, eh, fuimos a auditar una inmobiliaria pues tenía mucho gasto de gasolina. Y pues le hicimos la observación, no quisieron hacer el ajuste, pues, eran unos millones de gastos de gasolina. Vino la revisión, pues obvio, tiraron todo el gasto de gasolina porque no tenían el activo. Aparte, el activo pues tiene que ir acorde al gasto, ¿no? Ahora resulta que gastas 4 millones de gasolina por un activo que te valió 300,000, ¿no? Y pues hasta qué tanto hiciste, ¿no? ¿Qué tantas vueltas diste? Entonces, gasto de gasolina pagado en efectivo, pues dices, bueno, para que sea deducible, hacemos el pago en vales, en el CFDI, nos dan la parte del uso de gasolina, de complemento, y es deducible, y aparte ejercemos un control del uso de gasolina, porque también el uso de recursos en la empresa luego no lo vemos. Por ejemplo, el empresario hizo un esfuerzo por comprar unos vehículos para reparto, traer las mercancías de un lugar a otro. Una flotilla, una pequeña flotilla. La flotilla, pues vimos la parte si era por arrendamiento financiero, por renta normal, por compra, ¿no? Y se decidió que fuera un leasing financiero. Entonces íbamos pagando un tipo de renta y al final del contrato íbamos a liquidar el valor de los vehículos, ¿no? Hicimos la corrida financiera, tenía su depreciación fiscal, todo bien bonito, ¿no? Y de pronto, un día, voy viendo que la camioneta, la empresa, domingo, iba por una avenida aquí de Veracruz, repartiendo a los cuates que han ido a jugar fútbol el domingo. O sea, la camioneta está a disposición de la persona, ¿no? Oye, espérate, pues eso gasta gasolina, pensando se fue a meter, ¿no? Mantenimiento, etcétera. Eso es control interno, pues oye, que es una bitácora, donde se van a resguardar los vehículos, que tengan su pago de derechos, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso es una situación corporativa que tenemos que hacer. Entonces, por un lado estamos buscando cumplir la parte fiscal financiera y por otro lado, pues no vemos el control interno.
Entonces, por eso digo que es un todo que hay que verificar en las empresas, ¿no? Y recuerdo también otro caso, digo ya para terminar eso, porque hay varios puntos. Eh, Igual iban a, yo soy muy observador, ¿no? Soy auditor, mi perfil es auditor. Entonces, iba igual sobre una avenida, checando y veo un vehículo de una de las empresas que llevamos. Le dije, ah, mira, iba 8 de la mañana. 8 de la mañana, estaba en verde amarillo, se pasa en U, y por eso me llamó la atención, ¿no? Que se está quemando llanta. 8 de la mañana, 8:15. Ah, sí, lo fue a dejar a la empresa, ¿no? Y ya de regreso, yo sorpresa, ¿no? Es que el operador del coche fue por la encargada del local a las 8:15 de la mañana. Te trae el pelo mojado, me quiero imaginar que pues apuró en bañarse, ¿no? Pero pues ahí te das cuenta de, oye, dónde están los activos de la empresa. Aparte que ahora están abriendo el local. Bueno, de las anécdotas pues, que tenemos. Entonces, la planeación fiscal es la optimización de los recursos, pero obviamente lo que se va de pagar sin llegar a incurrir en ilícitos. Y obviamente cuando se hace la planeación, pues vas viendo esa estrategia hasta dónde llega el alcance. Es muy importante si estás asesorado o vas a la asesoría fiscal, que sea por escrito y buscar que obviamente que no se tenga, o sea, llegue a una situación de evasión fiscal. Los objetivos básicos rápidamente es optimizar los recursos con los que cuenta la empresa. Repito, hay que checar toda la operación de la empresa. Obviamente, tener la mayor rentabilidad y el capital, un cumplimiento correcto de las disposiciones tributarias, una protección patrimonial de la entidad y lo más importante, que existe un ambiente de seguridad disminuyendo los riesgos fiscales. Inclusive la NIPS d 4, que es de impuestos, menciona que si hubiera una situación de riesgo, habría que informarlo en los estados financieros, ¿no? Como el caso, se fue el nombre de la empresa el año pasado, que nunca mencionó que tenía una demanda, bueno, tenía un crédito que estaba peleando y con el fisco lo pierde y pues lo tuvo que pagar, pero nunca en sus estados financieros había mencionado que tenía una situación de riesgo fiscal. Entonces, en la NIPS de 4 menciona que si tienes uno de ellos, cuando menos mencionarlos y el alcance que se podría dar, como es una contingencia, por ejemplo, que se pueda dar, ¿no? Y las ventajas de una planeación fiscal, pues obviamente es favorecer la optimización de los recursos, crear una cultura fiscal para que ayude precisamente a la empresa, el análisis de la situación de la empresa, de otras áreas de oportunidades, minimizar el riesgo, que es lo que nosotros damos. El servicio que nosotros damos en materia fiscal, hablando de asesoría, es una seguridad. Hay que brindar una seguridad. Y eso es minimizando los riesgos. Digo, riesgos va a haber siempre, ¿no? Por ejemplo, ayer llega un prospecto de cliente, llevaba a otra persona. Oiga, contador, fíjese que nos llegó unas cartas con consistencia a CFDI, ¿no? Con temas de retenciones. No, es que mi contador, siempre el culpable es el contador. Mi contador hacía esto y ahora me llegó esto. Y dice, mira, lo que pasa es que el CFDI que tú emites, obviamente no concuerda con el periodo de retención. Eso es todo. Aquí habría que demostrar precisamente eso, que lo que se está facturando de retención, pues se esté enterando. El asunto es que es al TIL que te están reteniendo. Entonces tú no tienes, ahora sí, la bronca, porque el que lo entera, pues es el otro cuate, ¿no? Entonces sí te mandan la hojita donde no cuadran las retenciones con el entero. No tienes la bronca. Y analizándolo, vimos que es una de seguros, entonces supongamos que le pagan en enero. Pero dice, nosotros te mandamos el corte de enero, pero nos facturas en febrero, siendo que les pagaron en enero. Y yo me quiero imaginar que como cierran en febrero, la retención, la aseguradora la entera hasta marzo, ¿no? Y por eso le llegó la cartita, ¿no? Entonces, mira, para empezar, en el deber ser, tú debiste haber expedido el CFDI en el mes de enero, ¿sí? Para que concuerde.
No, con todas que no lo acepta la asegurada, bueno, pues ya desde ahí empezamos. Entonces, pues no va a concordar tu declaración con tu CFDI, con la retención, y si te abren una revisión, pues no van a abrir con el estado de cuenta. Entonces, riesgo siempre va a haber, ya hay que analizar las operaciones, o aquella constructora, por ejemplo, que opera con gobierno, el gobierno le dice que le emita un CFDI con PUE en febrero, pero le paga hasta abril. Oye, es que tú declaraste el CFDI como PUE en febrero, sí, pero yo cobré hasta abril. Entonces hay situaciones en operaciones que van a tener riesgo y una planeación fiscal no es una receta de cocina, esto va en medida de cada entidad. Entonces ahí hay que tener cuidado y las valuaciones, tenemos que tener algo de plan de negocio. Dice aquí Israel del Río, saludos Israel, hasta la Ciudad de México. Buen día, tenemos un automóvil en la familia en el cual lo quiero usar para plataformas digitales, persona física. ¿Cómo puedo hacer para que todos los gastos inherentes al mismo sean deducibles? Pues es un contrato de comodato. Y ya, porque la otra es venderlo, ¿no? La otra persona lo adquiera. Mm. Un contrato de comodato, pues ya lo estás usando, es dueño de otra persona, pero para las actividades tienes certificado el vehículo. Es más, cuando das de alta en la plataforma, precisamente, pues te van a pedir los datos del vehículo, entonces lo puedes amarrar con contrato de comodato y ya sin problema. Pero debe haber un instrumento legal que ampare tal, una más, sí, lo agarré, lo tomé y empezó a operar, ¿no? Entonces con eso ahí lo podrías tener sin ningún contratiempo, estimado Israel, ¿no? Ahí otra vez la importancia, ¿no? Hay que checar parte financiera, legal y fiscal. Bueno, el plan de negocios y proyectos se ha vuelto muy importante porque precisamente el plan de negocios o proyecto nos va a ayudar para una figura nueva que se llama razón de negocios. Ejemplo, yo voy a invertir, hago un ejemplo clásico, una cafetería. Esa cafetería es distinta a las demás porque tú es una cafetería, bueno, aquí en Veracruz la cafetería son unas mesas redondas, en medio hay el servilletero, lo del azúcar, la sal, están pues, para platicar, ¿no? Pero dice, bueno, es que el café ahora está ¿qué? El sommelier, el barista. El barista que te va a probar ciertos tipos de café, ¿no? Si este es de altura, que si es un café frío, que el café fue molido en tal lado, cómo está tostado, etcétera, ¿no? El barista, ¿no? Entonces es un café distinto, entonces el negocio realmente tiene una inversión que hacerle, pues, va a generar un gasto y poder ser deducible. Bueno, entonces se hace el plan de negocios y dice, bueno, la cafetería va a ser mesas cuadradas o rectangulares, no las clásicas redondas. En las mesas deben de tener conexión para los teléfonos, porque pues ahora pues todo el mundo vive conectado al teléfono, ¿no? A los celulares, a las computadoras, estamos ahorita y demás, ¿no? Debe tener pantallas porque, pues realmente, es una realidad, somos mucho de obtener, queremos saber mucho de información, ¿no? ¿Qué está pasando en el momento? ¿No? Estar debidamente informados. Que ahora el exceso de información también genera desinformación, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema. Y obviamente clima, por ejemplo, en Veracruz estamos a 40 y tantos el día de hoy. Yo estoy en el clima y siento calor. Este, el barista, el tema de café, entonces el plan de negocios y cuánto espera generar, ¿no? Entonces es distinto a un café tradicional. La sustancia económica, pues es un postulado de las normas de información, pero es que realmente se dé. Por ejemplo, un ejemplo que pongo. Eh, Había dentro del gasto de una empresa un gasto de papelería. Bueno, pero era constante el gasto de papelería. Dije, bueno, ¿qué tanto se pueden gastar de papelería, no? Pero era constante. Entonces un día como buen auditor, le voy a visitar la papelería, ¿no? Luego en el ambiente es que checar, ¿no? Y ya fuimos a la papelería y efectivamente la papelería existía, estaba abierta,
Pero esa papelería tenía todavía proformas, hojas verdes, máquinas de escribir, ya hasta tenía algunas telarañas, ¿no? Entonces yo me quedaba, no, pues pues, es papelería, pero realmente no está operando, ¿no? Era una empresa fachada, ¿no? Entonces realmente, entonces te llamaba la atención si realmente el consumo de la papelería, pues era real, ¿no? Pues oye, una distribuidora de autos, ¿qué tanto puede gastar en compra de papelería, que souvenir, que la tinta, que o sea, todo era planeado? Era una situación de fraude interno que había en la empresa, o sea, no era ni planeado por la empresa, era un fraude interno. Entonces, la sustancia económica es si realmente están llevando las operaciones. Tú vas a registrar algo que realmente existe. Entonces, para tener cuidado, precisamente en una planeación fiscal, si es algo armado, por decirlo de alguna manera, ¿no? La operación entre partes, el precio razonable, que esa figura todavía no entra en México fiscalmente hablando, existe entre partes relacionadas el estudio de precios de transferencia, que sería el SIMI, pero dentro del 5A viene algo que se llama economía de opción. La economía de opción es algo que ya la autoridad está empezando a checar, siendo que no se encuentra en el 5A del código, pero en la expresión de motivo sí. Ejemplo, economía de opción. Voy a irme a Puebla. Yo tengo para irme a Veracruz, por donde voy por la de Córdoba, Orizaba, es por las cumbres, estoy todo en curvas, hay neblina, luego choca alguien como es de un carril, pues tengo que esperar a que pase, roban, entonces se hace mucho más, pues es más barato. La otra vez sirven por el libramiento de Jalapa, ¿sí? Es prácticamente recto, hay unas curvas, pero son muy tranquilas, son de 2 carriles, hay caseta, vigilancia. A veces hay neblina ahí por no es La Joya, es otra que está por aquí pasando Jalapa. Se me fue el nombre. Pero pues llegas más rápido y más seguro. Entonces te diría el SAT, oye, ¿por qué agarras el de Jalapa que te costó más, siendo que el de Córdoba vale menos, ¿no? Es economía de opción. Entonces, pasa con los gastos, oye, ¿por qué gastas tanto de esto más cuando en tu operación, en el mercado, está en esto, ¿no? Esa es una figura nueva, repito, no está en código, pero está empezando ya a tomar auge, ¿no? Esto de la economía de opción. Razón de negocios, el por qué realizarse la operación, todo con fundamento legal en la planeación, el soporte, debe haber algo, documentos, evidencias y demás, el riesgo fiscal que debe de haber, y algo que me gusta mucho, que es un indicador que lo hacen para grandes contribuyentes la autoridad, que es precisamente la tasa efectiva. Esto es cuánto de lo que tú vendes te genera impuesto. Aquí en contabilidad es de la utilidad con impuestos, el fisco lo agarra sobre ingresos. Entonces, el ejemplo de las gasolineras, ¿no? Las gasolineras, su rango, su margen de utilidad es de un 3%. 3%, más o menos. No ganan mucho las gasolineras. 3%. Entonces, las gasolineras deben estar pagando sobre ese 3%, ¿no? De margen. Bueno, si la autoridad empieza, pronto encuentra una gasolinera que paga sobre el 1, oye, pues el medio es del 3, algo está pasando en la gasolinera. Y cuando revisas la gasolinera del 1, pues a lo mejor hay gasolina ahí de guachicoleo, en sus gastos, de pronto tiene de más, por ejemplo, de mantenimiento, de asimilados, de rentas, con estrategias para disminuir el pago del impuesto en la gasolinera. Entonces, esta situación que apenas es nueva en México, son las tasas efectivas, repito, es para grandes contribuyentes, que no se meten con las pymes, pues tener un indicador que los tiene el SAT. Entonces, ahí vas viendo precisamente el riesgo que pudieras tener, ¿no? Y si es agresivo el esquema y la revelación, si tienes un litigio, si vas a entrar a algún pleito, ¿no? Entonces, ese tipo de evaluación, una planeación fiscal, pues lo debes de tener para hacerlo. Que cuando llegan las estrategias fiscales, están explicando, y cuando llegan los requerimientos del SAT, pues hasta te cambia la voz, ¿no? Entonces hay que tener toda esta evidencia y obviamente pedirlos. Pero bueno,
Ya que vemos el tema de planeaciones, vámonos a la carnita de la plática, ¿no? A ver, Ramón. Ok, está muy bonito la planeación, cómo hay que hacerle, el soporte, ok, pero ¿cuáles criterios son los que tiene el SAT, no? Nos interesa conocerlos, ¿no? Bueno, los criterios internos están en el anexo 7 de la resolución miscelánea fiscal. Y los no vinculativos, estos que los da a conocer la autoridad, pero no los vincula, no vincula al SAT, es el anexo 3. Entonces vamos a centrarnos en estos dos anexos, el anexo 3 y el anexo 7. Ahora bien, ¿qué es un criterio? Pues el criterio, pues es algo que busca conocer la verdad, algo que está discerniendo, está buscando algo, cuál es el fondo, qué es lo que quiso decir la autoridad. Entonces los criterios no van a ser una obligación para los contribuyentes, pero sí va a ser como una guía sobre lo que la autoridad va a hacer cuando te revise o haga uso de sus facultades, ¿no? Entonces es importante precisamente conocer los criterios que tiene la autoridad. Esto, repito, porque hay varias lagunas dentro de la ley y por eso, lamentablemente en México tenemos una gran cantidad de leyes, reglamentos, código fiscal, resoluciones misceláneas, anexos, fichas de trámite, preguntas frecuentes. Entonces, todo esto precisamente para combatir las prevenciones fiscales. Te repito, las prevenciones fiscales no son malas, pero aquellas que sean agresivas son las que hay que tener cuidado y obviamente que son las que busca el fisco combatir, ¿no? ¿Qué es elusión? Efecto de eludir, que es evitar con astucia una dificultad o una obligación, ¿no? Es como le dices a tu mamá, ¿no? Mamá, voy a disco. ¿Y a qué hora vas a llegar? Te pregunta tu mamá, ¿no? Voy a llegar temprano. Ah, bueno, pues tu mamá va a llegar temprano, ¿qué hijo? Está en la una, está en las dos, este cuate, ¿qué onda, no? Llegas a las 6 de la mañana, ¿no? Oye, me dijiste que ibas a llegar temprano, sí, estoy llegando temprano, está saliendo el sol, son las 6 de la mañana, ¿no? Entonces, la ilusión es astucia, pero sin evadir. Y la evasión, como tal, pues es un fraude precisamente para evitar el pago de impuestos. Y es toda una situación cultural, ¿no? Dice, en México le gustan pagar los impuestos a la gente, la respuesta sería no. Sí, a lo mejor dirán, sí, ¿no? Digo, está bien, pero ¿por qué no se pagan los impuestos en México? Es una situación cultural. Entonces dice Ramón, ¿por qué hay CFDIs en México? Él me preguntó el otro día, porque en su país no hay CFDIs, ¿no? Por ejemplo, Estados Unidos no hay CFDIs. ¿Por qué en Estados Unidos no hay CFDIs y por qué en México sí hay CFDIs? Dice, bueno, ahí obviamente la cultura es muy distinta, ¿no? Por ejemplo, tú ves que está parpadeando el verde, te pasas. Cuando estás en México, ah, todavía está en amarillo, todavía aguanta y te pasas, ¿no? Es un tema cultural, lo que sí, lo veo todos los días, ¿no? Y es un tema del gandallismo en México. Que luego podríamos platicar ahí en Sinergia. Oye, el gandallismo fiscal sería es más, lo voy a anotar porque es un buen tema. El siguiente tema ahí del Sinergia, el gandallismo fiscal, ¿no? Oye, aquí lo tengo para Sinergia. Entonces lo vemos todos los días, ¿no? Por ejemplo, a alguien se le cae un billete de 20, abres la cartera, se le cae y falta alguien pasa y ¡rum! Se los lleva, ¿no? Oye, mi billete, ¿no? Ya estaba en el piso, vámonos, ¿no? O el clásico que vas para doblar, estaban todos en línea y nunca falta un taxista que se te mete, ¿no? ¡Ah! Dice, oye, estamos todos formados porque vamos, ¿no? O en la sala del cine, ¿no? Talla. Es una parte cultural, yo digo que sí, inclusive ahí estudiando en el doctorado me encontré un documento muy interesante que hasta decía que el tema de evasión de impuestos era un tema de impacto ambiental. Y dije, a ver, ¿cómo que la evasión de impuestos es un tema del ambiente? Dice, sí, y es un estudio que está por ahí, a ver si lo puedo rescatar. Por ejemplo, dice el clima tiene mucho que ver, por ejemplo, y empieza a decir, los países de la línea del Ecuador, que están cercanos al Ecuador, son muy altamente evasores. Y dan, por ejemplo, Brasil y México.
son países futboleros, son países de mucha violencia, de mucho nacimiento, muchos divorcios. En cambio, los que están más alejados del Ecuador, su nivel precisamente de cumplimiento, inclusive de muertes y demás, es menor. Entonces decimos, somos sangre caliente, ¿no? Entonces, por ejemplo, nos pasa cuando estamos manejando, ¿no? Que no sirve el clima del coche. Y vamos con el calor, estás sudando, estás saludando a todos de la flota, ¿no? Ahí en el coche, ¿no? En cambio, cuando vas en el clima, pues ni te preocupas, vas tranquilo, vas así relajado, ¿no? Entonces es un tema cultural, diría así, pero hay otros factores que inciden, ¿no? Y aparte, pues esto genera que el Estado recaude menos. Ahorita con las reformas fiscales que no se dieron, México después de la pandemia tuvo que hacer una reforma fiscal. No la hizo. No la hizo. La política de este gobierno fue no hacer reformas fiscales. Dice, vamos a hacer más con lo mismo. Y la recaudación, inclusive, ha llegado más de lo esperado, casi 5 billones de pesos en recaudación. Pues son de los 9 billones del presupuesto. Entonces, ¿qué le ha funcionado? Las facultades de gestión, los cruces FDIs y demás, ¿no? Entonces, es una situación de impacto presupuestal. La respuesta es sí. Cuando nadie me pregunta, Ramón, dame un ejemplo de ilusión, pues siempre pongo el ejemplo aquí de Matrix, que ahora me llama la atención que varios muchachos de ahorita, de esta generación, digo, de los que doy clases, que no vieron Matrix, ¿no? O sea, pues yo, Matrix es de mis preferidas, ¿no? Y pues está Neo, o sea, eludiendo las balas, ¿no? Entonces, como digo, es ilusión, precisamente es pues las legislaciones, los artículos que aparecen, precisamente que esté eludiendo las balas, ¿no? Si no han visto Matrix, véanla. ¿Dónde está fundamentado rápidamente todo esto? En el artículo 35 del Código Fiscal, donde la autoridad fiscal, propio SAT, dará a conocer estos criterios. Ojo, sin que por ello nazcan obligaciones para los contribuyentes. ¿Sí? Yo digo, Ramón, estos criterios me aplican. Mira, si son de los internos, como su nombre dice, es para la autoridad, es interna. Los no vinculativos vas a estar obligado a informarlos si te dictaminas fiscalmente. Si no te dictaminas, no tienes por qué informarlos. Y los reportables, en las declaraciones anuales, forzosamente tienes que poner el número de identificación del esquema reportable. Entonces tenemos tres: los criterios internos, las prácticas fiscales indebidas y los esquemas reportables. ¿Sí? Esto es para la obligación de informar. Y en el reglamento se habilita precisamente al área jurídica de dar a conocer los criterios de interpretación que en las demás áreas del SAT pues los van a realizar, ¿no? Y por último, el 33 del código, pues también te da a conocer estos criterios para que pues, sepas lo que va a aplicar la autoridad en algún momento. En las tesis, recogemos algunas situaciones en los criterios precisamente que no son obligaciones, solamente van a ser para los servidores públicos. Y es interesante porque cuando empiezan las revisiones, diría Ramón, ¿se puede acoger a la autoridad a algún tipo de criterio? La respuesta es la autoridad se puede acoger al tipo de criterio, pero esto no te afecta que ponga el criterio que digan que no lo tienes por qué hacer, ¿sí? Entonces, Ramón, ¿es bueno o malo aplicar estos criterios? La respuesta es, como dicen los abogados, depende, ¿no? Eh, si es para un buen uso, optimización de recursos, adelante, ¿no? La autoridad te puede cuestionar, la respuesta es sí, claro que sí, ¿no? Es cuando llegas a tu casa a la 1 de la mañana, abres la puerta, tu esposa te está esperando, llegas oliendo alcohol, ¿no? Lo primero que te dice es, tomaste, ¿no? Dice, no, 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 es que estaba en la gasolinera, salí de trabajar, unas anuales, y no estaba el muchacho, pues es las 12 de la noche, entonces tuve que ponerle yo del tanque de gasolina y se me regó. Entonces, para quitarme el olor,
de la gasolina me eché el gel con alcohol y por eso llego oliendo a alcohol. Ah, entonces hay una presunción por parte de la autoridad, ¿no? Es lo mismo, ¿es bueno o es malo? ¿Sí? Pues habrá que aplicarlo precisamente en el entorno y ante una eventualidad de una revisión, puedes saber que no es que te lo deban de imponer el criterio. Ojo, el criterio va a ser para la autoridad. Pero pues tú ya tienes que estar preparado, debes de conocer precisamente sobre cuáles criterios son. Bueno, ahí recogemos esas tesis precisamente que hablan al respecto y que no vinculan a la autoridad ni hay una afectación al contribuyente, porque no es obligatorio para el contribuyente.